Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo desde el equipo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Soy Karen Ardiles y en esta ocasión voy a estar moderando este conversatorio sobre perspectivas críticas sobre el litio y la asociación entre Codelco y SQM. Saludamos y agradecemos a todas las personas que se conecten durante la transmisión de este conversatorio y también a todas aquellas personas que nos vean en diferido. Así que les dejamos saludos y esperamos que este conversatorio sea provechoso para las reflexiones personales y comunitarias. En esta ocasión nos está acompañando, vamos a tener cuatro panelistas. Nos está acompañando Elena Rivera, que es presidenta de la comunidad Coya Comuna de Copiapó y defensora del Salar de Maricunga. También vamos a tener a Alejandro Carrasco, historiador e investigador con experiencia en temáticas tales como conflictividad socioambiental, geopolítica de los recursos naturales e industria del litio. También a Ricardo Gálvez, administrador público y magíster en política y gobierno de la Universidad de Concepción, investigador en materias de seguridad social, conflictividad sindical y conflictos sociales de Fundación Sol. Y también a Lucio Cuenca, director de OLCA. OLCA es una ONG que se dedica a acompañar a comunidades en conflicto socioambiental. Así que esa es una de las funciones de Lucio, podrán imaginar. Bueno, la idea de hacer este conversatorio, por supuesto, tiene que ver con el acontecer político y noticioso de las últimas semanas. Pero esto viene un poco más atrás. En abril de 2023, el presidente Boric lanzó lo que sería la base de su política respecto a la explotación del litio, la Estrategia Nacional del Litio. Entre los ejes de trabajo, la estrategia apunta a la creación de una empresa nacional, una red de salares protegidos y un instituto tecnológico y de investigación público de litios y salares. Sin embargo, hasta hoy no han existido mayores avances en términos de su discusión ni menos difusión de acciones concretas. Toda la estrategia se encontraría en la teoría cruzada por un limitado proceso de diálogo y consultas, el cual pretendía durar apenas 3 meses, entre octubre y diciembre de 2023, y sobre el cual han nacido diversos cuestionamientos de organizaciones y comunidades respecto a su implementación. El pasado 27 de diciembre, nuevamente en cadena nacional, el presidente Boric hace público el memorándum de entendimiento entre Codelco y Sokimich, el que detalla algunas características de este acuerdo y establece las condiciones para la materialización de este. El acuerdo entre SQM y Codelco viene a profundizar las críticas en torno a una estrategia nacional que nunca consideró previamente un proceso de diálogo para su elaboración, sino que busca legitimidad bajo un proceso de conversación delimitado, sin mayor influencia de comunidades y organizaciones. Así las cosas, la estrategia en sí misma ha perdido sentido al colocar la carreta delante de los bueyes, imponiendo este preacuerdo sin siquiera abrir la discusión pública respecto a qué debería hacerse con el Salar de Atacama. Las críticas de diversos sectores nos han hecho esperar, pues se ha señalado que el Estado chileno no tenía ninguna obligación de validar nuevamente a la empresa involucrada en el financiamiento ilegal de la política. Sin embargo, optó por hacerlo. Este acuerdo viene a extender la vida misma de SQM sin siquiera considerar un proceso de licitación abierto que reúna propuestas sobre el Salar de Atacama. Por el contrario, el gobierno de Chile ha optado por tomar un proyecto de la empresa minera, Proyecto Salar Futuro, y subirse al carro para validar su concretación. Incluso, en dichos recientes, la ministra Camila Vallejo ha señalado que esta asociación, Codelco SQM, nos permitirá sentar las bases de lo que sería una empresa nacional del litio, reflejando que para el gobierno SQM ya se sacudió de su cuestionado historial en términos de afectaciones socioambientales y el financiamiento ilegal de la política, dándole rienda suelta al fortalecimiento de la privatización del litio. Dichas esas palabras, queremos darle pase a nuestro primer panelista, quien es Alejandro Carrasco. Él luego podrá dar una referencia de sí mismo si así lo estima, más allá de lo que ya fue mencionado anteriormente. Alejandro, en 2015 se destapó una nueva arista del caso Penta, el caso SQM, sobre el financiamiento ilegal de la política. El año anterior, SQM también había estado en la palestra por el escándalo financiero por el caso Cascadas. Todo esto con Julio Ponce Lerú articulando de fondo, ingeniero forestal, lleno del dictador Augusto Pinochet, quien lo puso como director de CONAF y luego parte del directorio de CORF.
¿Qué es Sokimich? ¿Cuál ha sido su rol en la política chilena? Y a propósito de esto, ¿qué elementos podemos destacar del memorándum de entendimiento con Codelco? Adelante, Alejandro. Bueno, primero saludar, agradecer a Olga por este espacio de debate. Creo que es súper importante debatir, encontrar los puntos comunes y también por sobre todo las diferencias que nos permitan, digamos, sincerarnos, posiciones sobre un aspecto que es súper clave y contingente como lo es la explotación del litio actualmente. A mí se me pide un poco, como van a haber más expositores, no voy a centrarme en el memorándum, pero sí voy a intentar explicar cómo es que llegamos a este memorándum, ¿no? Un poco sintetizar esta historia de Sokimich durante los últimos 40 años que nos permite comprender, ¿o no?, la gravedad o las repercusiones que tiene lo que se filmó a fines del año pasado, perdón. Y es difícil sintetizar en 15, 10 minutos las irregularidades cometidas por Sokimich y por Julio Ponce, obviamente. Pero vamos a comenzar un poco con ese prontuario. En primer lugar, el proceso de privatización de Sokimich, ¿no? Entre el 74 y el 83, tal como lo anunciaba Karen en el principio, Julio Ponce Lerú fue director ejecutivo de la CONAF, de la Celulosa Arauco, de Inforsa, presidente de la Celulosa Constitución, delegado gubernamental del SAC, presidente del Complejo Forestal y Madero Panguipulli, de la azucarera Llanza, gerente general de la Corfo, director de la ENAM y de la ENAP, vicepresidente de Endesa y presidente de la CTC y de Sokimich. O sea, digamos, pega no le faltó a don Julio. Y precisamente estas posiciones de poder dentro de distintas empresas pertenecientes a la Corfo durante la dictadura cívico-militar le permitió a Julio Ponce Lerú construir redes de poder económicas y políticas que le permitieron acceder a información privilegiada y por tanto también una capacidad decisional para poder, digamos, conocer el negocio y decir dónde estaba como, digamos, lo mejor de esto, ¿no? Y ponerle el foco en Sokimich, que fue lo que finalmente hizo. De hecho, la última reunión en la que Julio Ponce Lerú asistió como gerente de la Corfo, que fue en 1982, puso en tabla la privatización de Sokimich. El 86 se privatiza Sokimich, el 87 Julio Ponce Lerú vuelve al directorio y a la presidencia de Sokimich y comienza a implementar lo que todos conocemos como esta estructura de inversión, ¿no?, que todos conocemos como las cascadas, que es definitivamente, o que en definitiva fue la forma en la cual Julio Ponce logró hacerse el control total de Sokimich. Un segundo elemento tiene que ver con los contratos con la Corfo, y esto es súper importante para poder comprender el memorándum actual, ¿no? El 93 Sokimich compró acciones de Amax y Molimet, quedándose con el 75% del proyecto Minsal, que era el encargado de, digamos, de explorar y explotar el salar de Atacama. ¿Qué pasó precisamente a propósito de este contrato a llamarse Sokimich Salar? Esta compra venía también aparejada con la modificación de contratos de arrendamiento firmados con la Corfo, que básicamente señalaban tres elementos. Primero, el bloqueo a cualquier otro interesado en las pertenencias mineras que poseía la Corfo en el salar. Segundo, que le permitió a Sokimich Salar los derechos para explotar no solamente el litio, sino que también para explorar y constituir derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Y tercero, la exclusividad de la explotación hasta el 31 de diciembre del 2030, que es un poco la fecha en la cual se explica este nuevo memorándum. Pero en diciembre de 1995, Sokimich compró el 25% restante y se hizo el control total del Salar de Atacama. Y esa compra nuevamente vino aparejada con un nuevo contrato titulado Modificación de Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama. Y este contrato básicamente lo que hace es ratificar todo lo que se acordó en el contrato de 1993, pero agregó algo especial y que es significativo para comprender e intentar encontrar alguna explicación dentro de la firma actual del memorándum. Dentro del contrato de 1995, la Corfo dejó constancia, y abro comillas, de que su propósito es prorrogar el plazo de este contrato y del contrato de arrendamiento, cierro comillas, y que esto dependía de si Sokimich, vuelvo a abrir comillas, tenía interés en ello. Es decir, esto dejaba abierta en los contratos del 93 y 95 la posibilidad de una renovación o una prórroga de los contratos de Sokimich. Entonces, ahí hay un segundo elemento que nos parece importante analizar para poder comprender el cómo llegamos al momento actual, ¿no? Tercer elemento. Durante el 2004 se conformó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados con el fin de investigar el proceso de privatizaciones
durante la dictadura. Y se centraron básicamente en tres empresas, en Sokimich, en Chilectra y en CAP. El 91 y el 94 ya habían habido intentos de, digamos, de investigar estos procesos de privatización, pero no prosperó ningún informe. La comisión investigadora del 2004 sí logró confeccionar un informe que concluyó, dentro de muchas otras cosas, que Sokimich fue vendido a un precio menor a su valor real, haciéndole perder al Estado entre propiedad y utilidades aproximadamente algo así como 262 millones de dólares. El problema obviamente es que este informe y la comisión no significó digamos, un espacio vinculante en términos judiciales que amenazara la empresa de Julio Ponce Lerú. Fue más bien un gesto político, de juicio político. Cuarto elemento que podemos destacar dentro de este largo prontuario. En el 2006, Sokimich presentó el proyecto Soronal, que buscaba aumentar la producción del yodo y el nitrato de sodio, y este proyecto amenazaba básicamente al salar de Yamara y a la pampa del Tamarugal, y por extensión obviamente al río Loro. La CONAF, la DGA y el SAC lograron obstaculizar el proyecto e hicieron que Sokimich desistiera a seguir adelante. Pero en el 2008 volvieron a presentar el mismo proyecto, ahora bajo el nombre de Pampa Hermosa, donde incluso la producción sería el doble que en el proyecto Solonal y por tanto la demanda de agua también se duplicaría. Posteriormente se supo que tanto Fulvio Rossi como Luis Guzmán, ambos financiados por Sokimich, activaron distintas presiones sobre el aparato público para aprobar dicho proyecto. Además, los derechos de aguas para dicho proyecto lo aprobó la DGA en base a un estudio solicitado y pagado por Sokimich. Nombro este ejemplo Pampa Hermosa, no es el único, lo nombro esto porque, digamos, sintetiza elementos centrales para poder comprender la forma de accionar de Sokimich durante las últimas décadas, ¿no? Presiones indebidas sobre el aparato público, infracción de la ley, no respetando las resoluciones de calificación ambiental y obviamente lo que se destaparía posteriormente, que es el financiamiento irregular de la política. Quinto elemento. En 2009 se aprobó la ley que creó el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental. Sokimich, claro, muchas cosas en esta coyuntura, pero lo más importante es que Sokimich mandó indicaciones a Roberto León de la Democracia Cristiana y a Francisco Chaguán de la Renovación Nacional, entre otros personeros de derecha, que terminaron siendo parte final del cuerpo legal. Y en algunas acápites hasta transcritos de manera textual. Lograron básicamente en este movimiento erosionar las herramientas fiscalizadoras de la superintendencia. Por ejemplo, lograron que si una empresa se autodenunciaba por primera vez no tendría multa, y si lo volvía a hacer se podía bajar esta multa hasta un 75%, o que las multas, por ejemplo, no afectaran a bienes personales. Es decir, a través del financiamiento irregular de la política y las presiones sobre distintas dimensiones del Estado, Sokimich fue clave para configurar eh, herramientas que van a regular, o herramientas de regulación ambiental, digamos. Un sexto elemento tiene que ver con el financiamiento irregular de la política. No, un poco, no voy a profundizar tanto en este elemento porque lo conocemos más bien de cerca, y que es el financiamiento transversal a casi la totalidad de los partidos políticos, desde la UDI al Partido Socialista. Y obviamente esto guarda una tesis, ¿no? Que es que Sokimich depende económicamente del litio digamos de los minerales salinos, y geográficamente Sokimich tampoco tiene una diversificación, digamos, mundial, como otras empresas como Barrick Gold o BHP, por ejemplo. Entonces, básicamente, en un nuevo contexto que ya no era la dictadura de Pinochet, sino más bien en el contexto de transición, Sokimich tuvo que acomodarse a poder cuidar su única, digamos, fuente de riqueza. Por eso es que de ahí yo creo que se explica un poco este financiamiento transversal. No solamente a los partidos de derecha, que es lo que uno podría creer en la teoría sobre el financiamiento, sino que también a partidos de la centroizquierda, hasta el Partido Socialista. Entonces, dicho todo esto, dicho esos 6 puntos, que son solo una síntesis, digamos, del el currículum corruptivo de Sokimich y Julio Ponce, me gustaría decir 5 ideas fuerzas de lo que creo que significa este memorándum, o de lo que podríamos reflexionar sobre ¿no? El primero es que existen argumentos judiciales, históricos y políticos, como los que acabo de nombrar,
para haber avanzado hacia un control total del paquete accionario de Sokimich. Entonces, ¿por qué no haber concretado este juicio político histórico en una expropiación total? Pensándolo no como un fin, sino como un medio. Entonces, podemos discutir qué implica eso, ¿no? ¿Qué implica los pasos? Segundo, este memorándum tiene, entre otras consecuencias, entre otras, digo, dos consecuencias políticas. Primero, legitima las prácticas irregulares de la empresa más delictual de los últimos años. O sea, legitima a Sokimich digamos, en un nuevo proceso, ¿no? ¿Y qué es lo peor? ¿Qué es lo segundo? Que es que quien legitima este proceso no es ni un gobierno de la derecha, ni de Piñera, ni un gobierno de la concertación. Es el gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista, ¿no? Estos sectores que, digamos, tenían una altura moral o un capital moral, como le llaman ellos, de no ser ligado al problema de las platas políticas, de no ser ligado a relacionarse con Sokimich, con este memorándum se integran, ¿no? E inauguran su amistad con Julio Ponce y Sokimich. Ya no están fuera de ese séquito, o de ese lo que nosotros denominábamos en un momento como el Partido del Orden. Y eso es importante, un hito creo que coyuntural, y digamos no es el único, ¿no? Ya durante este año hemos tenido pistas y formas en las cuales ya el Frente Amplio y el Partido Comunista se fueron acercando a prácticas que criticaban. Tercer elemento, y aquí yo creo que saquemos a Sokimich un poco de la ecuación, un minuto al menos. Digamos, el gobierno avanzó hacia un control sobre el yacimiento de litio más importante y competitivo del mundo. Bien, pero uno esperaría que un gobierno progresista que levantó las banderas socioambientales nos planteara cómo este paso va a significar avanzar hacia una transición energética, que obviamente no ponga los salarios como zonas de sacrificio y que la transición energética no signifique una transición solamente para los países del norte global, que es un poco la lógica en la cual se está enmarcando, parece, esta coyuntura. Es decir, tomar el control de una industria estratégica y presentar una hoja de ruta que nos indique los pasos a seguir para desmontar este modelo de desarrollo insostenible en términos ecológicos. No está en ningún lado esa orientación estratégica. Digamos, en el discurso que dio Boric desde la moneda, ¿no? Pareciera que Boric más bien quiere cerrar el tema. No hay algunos como indicios de un modelo de desarrollo sostenible, etcétera, pero no hay un plan que se vea, digamos, bueno, de aquí a 10 años más vamos a lograr transitar hacia un desacople de las energías fósiles y que permita, no sé, comprender a los salarios no como zonas de sacrificio. Eso no existe, o no está al menos eh, desplegado de la manera que uno esperaría que lo hiciera un gobierno que llegó al gobierno, no al poder, levantando estas banderas. Cuarto elemento. Esta es una coyuntura, digamos, un hito más bien particular que ocurre en Chile, pero que me parece que es interesante analizarla en una dimensión geopolítica, que pone el panorama, creo, un poco más complejo, ¿no? El litio, al ser un mineral estratégico, está motorizando disputa global por gestionar las distintas cadenas de valor. Obviamente con China y Estados Unidos a la cabeza de estos movimientos, ¿no? Y acá hay un problema, porque sin grados de articulación regional, pienso en Bolivia y en Argentina específicamente, es imposible pensar en disputar el control de las distintas cadenas de valor del litio y por ende mucho menos pensar en una orientación o una política que oriente esta industria y que nos permita erosionar, digamos, que creo que es lo más importante en nuestra posición como periferia del mundo y desmontar, por tanto, desde esa posición de poder las lógicas de desarrollo ecológicamente sostenible. No las podemos desmontar de otra forma, creo yo. Si no logramos como construir una base o un poder en base a articulaciones regionales mucho mayores. Eh, y el problema es que tanto Argentina como Bolivia y Chile poseen formas, el tratamiento jurídicamente legales sobre el litio muy distintas, ¿no? Y precisamente de eso se aprovechan los capitales estadounidenses y chinos que nos van a hacer competir entre los distintos países. Y esta última dimensión geopolítica nos debería interpelar a quienes nos sentimos, creo yo, parte de un movimiento socioambiental. Creo que no basta con decir que estamos en contra de lógicas extractivistas, creo que tenemos que sincerar de qué hablamos cuando hablamos de transición energética y evitar accionar, no pensar desde un marco voluntarista, sino más bien desde una realidad bien compleja, ¿no? Que es
una pobreza histórica en los países latinoamericanos, un mineral estratégico que tiene a las mayores potencias del mundo disputando su gestión, o sea, hasta China y Estados Unidos disputando esto. No, no es cualquier cosa, son los poderes que van, los que están dirigiendo y los que van a dirigir seguramente la orientación del sistema mundo en los próximos 100 o 200 años. Por tanto, no alcanza con denunciarlo moralmente. Y en un marco coyuntural que tiene el movimiento popular en Chile, y vamos a ver o no en Argentina lo que pase, ya no quizá en retroceso, pero sí saliendo un letargo de la derrota de la convención, ¿no? Y finalmente, para cerrar, es precisamente desde eso que quiero hacer esa reflexión final, ¿no? La convención tuvo un gran logro en avanzar en la construcción de un programa, que es uno de los desafíos que tenía el movimiento social y que no se podía materializar. La convención da un paso gigante en ese sentido y creo que hay que seguir profundizando aquello. Y en este sentido me parece que es central recuperar la palabra de la planificación. Hay que pensar, para no hacer lo que está haciendo el gobierno de Boric, de qué forma, a través de qué mecanismos y cuáles son o cuáles van a ser los tiempos en los cuales deberíamos concretar una transición energética justa y democrática, pensada desde nuestro lugar periférico de la sociedad. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras, por tus reflexiones. Comentar también a las personas que nos ven que hace poquito Alejandro sacó un libro que habla sobre Sokimich y el financiamiento ilegal de la política, así que se los recomendamos también. Y que bueno, está explicado de forma más lata todo lo que también acá nos señala Alejandro. Em, bueno, ahora vamos a darle paso a Elena. Como les comentaba, Elena es presidenta de una comunidad Coya. Y a propósito de esto, queríamos conversar a propósito o sea, enfocarnos en el tema de los pueblos originarios, teniendo en consideración que el Consejo de Pueblos Atacameños sacó una declaración señalando que el entendimiento entre Codelco y SQM se concretó de espaldas al pueblo atacameño y se repite la historia de acuerdos sin participación. El memorándum también incluye el Salar de Maricunga, que está más propiamente en el territorio de Elena. Esto al transferir SQM derechos a Codelco, empresa nacional, que además compra uno de los proyectos para explotación del litio aprobados en el Salar de Maricunga. ¿En qué está la defensa del Salar de Maricunga? ¿Cómo se ve el memorándum de entendimiento por parte de las organizaciones que hacen defensa de este? ¿Cómo se ven afectados los derechos territoriales y la consulta indígena al pueblo Coya? Esa es alguna de las preguntas que queremos hacerle a Elena en este momento y eso, Elena, para que nos cuentes también desde tu posición y también desde tu territorio. Adelante, Elena, muchas gracias. Gracias, gracias a Olga y a ti por la invitación y por estar nuevamente acá dando nuestra opinión y esperamos concientizar en estos temas a la ciudadanía. Bueno, como bien dijo, yo soy presidenta de una comunidad indígena Coya Comuna Coyapó, de acá del sector de la cordillera. Estamos asentados ahí cerca del Salar de Maricunga, lo cual nos afecta de distintas maneras estas clases de protocolos que se firman y acuerdos que está haciendo Codelco a puertas cerradas, como dice el Consejo de Pueblo Atacameño. También nos sorprende la forma en que lo hacen y en que el Consejo de Pueblo Atacameño es que tiene una relación como más directa, que se podría decir con Codelco, con Sokimich, por ya tener esta clase de extracción o esta problemática del litio que la están viviendo por año, deberían como considerarlos un poco más. Y ahí entendemos el comportamiento de estas organizaciones para un grupo indígena que ya lo conocen y saben su afectación. Si los tratan de esa manera, si no los consideran a ellos, imagínate cómo va a ser, decimos nosotros, que nos vayan a considerar a nosotros y las problemáticas que vamos a tener más adelante. Ya en un territorio que es afectado por la minería del cobre, luego tenemos amenazas de minería de oro,
y ahora en el mismo territorio se viene la extracción del litio. Y, y empezamos con nuestra lucha de defender el salar de Maricunga por todo esto, que es una suma de destrucción al territorio y de en desmedro a nuestra cultura y nuestra vida en la cordillera. Entonces ahí empezamos con varios recursos. Nosotros somos una comunidad así como bien quitadito bulla, no publicamos nada, no hacemos esas clases de cosas, pero sí damos una lucha así bien fuerte y para nosotros sentimos que ha dado harto resultado porque el Tribunal Ambiental, ya sabemos que nosotros, todos saben que nosotros como comunidad tenemos un recurso para Salar Blanco, que es la empresa que compró el proyecto que adquirió hace poco, que está adquiriendo, mejor dicho, hace poco Codelco, que también nos viene a pegar un golpe fuerte, porque si Codelco compra esta empresa, nosotros, no sé, estamos eh, bien sorprendidos porque no podemos entender cómo una empresa del Estado, una empresa pública puede venir a comprar a un proyecto con tantos problemas que tiene encima. Tiene problemas legales, problemas de varias respuestas de la DGA que no ha dado, problemas ambientales que no asumen el mismo, no puede asumir los problemas que pueda llegar a tener en un futuro el Salar de Maricunga. Entonces, ya nos está dando luces de que el Estado o la empresa Codelco con Corfo es capaz de muchas cosas en desmedro de los pueblos indígenas o de las personas que viven alrededor de estos ecosistemas que son tan frágiles. Porque si bien es cierto, no, hay muchas comunidades que a lo mejor no están en contra de la extracción o de esa cosa que se les ha vendido hoy en día de decir que la economía va en pro de la energía verde que nos trae el litio y todo esta limpieza ambiental que nos pueda llegar a traer el uso del litio. No entendemos cómo se pueden hacer estas clases de convenios que nos llevan a una extracción que no se va a cambiar, porque la extracción de estas clases de empresas y la evaporación que está teniendo el litio no se va a llegar y cambiar porque está escrito en un papel. Porque la empresa Salar Blanco tiene lo mismo que hace Soquimich en el Salar de Atacama. Están con estas piscinas de evaporación. Entonces se contrapone con todo lo que dijo el presidente Boric en su discurso ambiental y en que vamos a cuidar el recurso hídrico, en que vamos a usar nuevas tecnologías y todo eso, y compran y quieren comprar y adquirir un proyecto que tiene que verse finalizada la compra ahora en febrero, con evaporando el 90% de agua y extrayendo el 90% de agua del Salar de Maricunga y con todos estos problemas legales que nos ha llevado hoy en día, porque no tiene ningún cambio, esta empresa en su discurso y en reconocer que nosotros los collas existimos en el sector de Maricunga. No existimos solamente o no existen solamente los de Diego de Almagro. Tienen que reconocer que nosotros existimos alrededor y en el Salar de Maricunga, con toda nuestra cultura, con todo nuestro movimiento, con todas nuestras creencias y con todo nuestro convivir con la naturaleza que nosotros tenemos, porque a la final somos uno. Y en este sentido, nosotros vemos en este, este memorándum que se firma, este acuerdo que se firma a puerta cerrada, si no se entera el pueblo atacameño, mucho menos nos enteramos nosotros, siendo que ellos hicieron una mesa tripartita para tratar de tener información transparente, que no se vuelvan a repetir los mismos errores, como dice su comunicado, anteriores que ha tenido Codelco, pero aún así vuelven y caen en esos errores que siguen en desmedro de todo lo que vivimos y lo que se hace a puerta cerrada, porque que no sabemos qué otras cosas o qué otros acuerdos van a llegar en pro de una transición energética mal llamada verde.
Y aclaro, y ahora y en este mismo suscrito, en este mismo dice que las pertenencias del Salar de Maricunga que tiene SQM van a ser traspasadas en su totalidad a Codelco. ¿Y cómo nosotros podemos tener confianza en que Codelco va a hacer un mejor trabajo o va, o va a transparentar todo con el pueblo Coya si no es capaz de hacerlo de un tiempo a esta parte con el pueblo atacameño, que son con los que más han tenido contacto y han tenido varias conversaciones y han firmado acuerdos que hoy en día no los respetan? Y es así también como nosotros nos seguimos preguntando cómo podemos tener confianza en Codelco, que pueda hacer un buen trabajo ambiental, resguardando un ecosistema donde también ha tenido muchas demandas o muchas denuncias ambientales y acá mismo en la región por la extracción del agua. Entonces, Codelco acá en la subdivisión de Salvador igual tiene problemas por el, por la extracción indiscriminada del agua, en el mismo Salar de Pedernales. Ellos en el Consejo de Defensa del Estado lo acusa a ellos por daños irreparables en los humedales del sector de la cordillera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confiar en una empresa que hace tales magnitudes de daño en otros lugares que eh, son un poco más grandes que el Salar de Maricunga? Que el de nosotros este salar es mínimo, es como una cuarta parte del Salar de Atacama, es mucho menos que el Salar de Pedernales. ¿Cómo lo van a cuidar y cómo pueden no ver el, el, el que nosotros vivimos alrededor y hacemos nuestra vida en este sector? Dicho esto, las afectaciones también que se nos han dado por las no consultas indígenas. Y esto no es solamente en este proceso, siempre han sido varios. Es una seguidilla de hacer mal el trabajo en las consultas indígenas, ya sea en lo administrativo, como también en estas consultas ambientales de distintas empresas que siempre dicen que nosotros no tenemos ninguna afectación. Por eso los pueblos o las comunidades indígenas o las personas indígenas que viven en su alrededor no son consultadas porque está delegado ese poder a las empresas extractivistas a que ellos tienen que identificar la afectación directa de la persona. Y si ellos no lo dicen, entonces a los indígenas del sector no se les consulta. Creen más en una empresa que viene a destruir que ir y consultarles a las personas que están y que viven en el mismo sector. La consulta indígena siempre ha sido igual. Yo creo que no va a cambiar mientras no tengamos otra mirada con nosotros o que el Estado no tenga otra mirada con nosotros los indígenas, que somos del territorio y que siempre nos tienden a separar de él. Nos tienden a ver como que nosotros no vivimos en el sector y no convivimos con el sector, porque nosotros en lugares territoriales no es que nosotros vivamos, nosotros convivimos con la tierra, nosotros convivimos con el agua, con la flora y con la fauna. Un daño que se haga en nuestro sector llega a ser el daño colateral para toda una cultura. No solamente es un daño a la persona que vive ahí, es un daño a todo lo que vive en el sector. No es a algo, no es a la flora, no es a la fauna, es a todo el sector en general el que se daña, no es a una cosa. Y eso, cuando a nosotros nos empiecen a ver como uno solo, no separándonos de la tierra, del agua, ni de nada de eso, del territorio, van a entender cómo los indígenas convivimos con la tierra y convivimos en estos sectores. Nuestro llamado siempre ha sido a apoyar a la defensa del Salar de Maricunga porque es encontramos que es un ecosistema muy frágil, que ha sido poco investigado y que sabemos que nosotros, al menos nuestros pasados, siempre decían que estaban nuestras aguas conectadas. Y siempre los estudios se enfocan en el lado de donde se va a extraer, pero no en el lado donde nosotros vivimos. Entonces, y en ese sentido también se les hace siempre un llamado y nosotros nos hemos sentado con la empresa a decir, oye, hacen los estudios en nuestro lugar
para que veas y te des cuenta que nuestras aguas igual están conectadas con el salar de Maricunga y vamos a sufrir las consecuencias de la sequía del salar. Y vamos a sufrir las consecuencias teniendo que emigrar a la ciudad, a donde la gente de la cordillera no está acostumbrada, donde lamentablemente si los sacan de su sector, a menos la gente adulta que vive allá, se va a venir a morir a la ciudad. Entonces, tener un extractivismo y buscar una economía en desmedro de la cultura creo que es lo peor que puede hacer el Estado de Chile. Y nada, solamente decir que nosotros seguimos con nuestra defensa, haciendo muchas cosas legales, tomando también, buscando recursos en otros lugares, haciendo investigación del sector, investigando nuestras aguas, viendo nuestro territorio y, y concientizando a mucha gente para que nos apoye en esta defensa que tenemos en el Salar de Maricunga. Y somos una de las opositoras en la cual no hemos firmado, por si acaso, porque siempre nos dicen, y dejarlo bien claro acá, que todas las comunidades del territorio del Salar del Maricunga o de las quebradas que viven adyacente al Salar, hemos firmado un convenio. Mi comunidad no ha firmado ningún convenio y no lo va a firmar con ninguna empresa extractivista de litio, porque sabemos que es lo peor que nos puede llegar a pasar en el territorio, porque es una suma de todo lo malo es una suma para secarnos las aguas de nuestra cordillera. Y muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por contarnos de la defensa que hacen en el Salar de Maricunga. Un ecosistema bastante frágil, bastante alejado también de la realidad de Copiapó, que vendría siendo la ciudad más grande que está ahí, que hace difícil a veces el entendimiento de lo particular y especial que tiene el salar y que tiene el territorio. Em, Comentar que para las personas que nos están viendo en la transmisión en línea, que nos pueden dejar sus preguntas en el chat y que las vamos a estar recopilando para darle paso al final de la exposición de nuestros panelistas. Queremos darle paso a nuestro tercer panelista, Ricardo Galvez, y bueno, comentar que desde Fundación Sol eh, han destacado del memorándum de entendimiento que Codelco tendrá desde el 1 de enero del 2025 el 50% más uno de la sociedad operativa. Sin embargo, solo tendrá retribución económica equivalente a menos del 20% de la producción promedio anual. Además, que hasta 2030 SQM tendría la mayoría de los votos en juntas de accionistas y podrá resolver votaciones sobre cómo se gestiona el negocio. En base a esto, y también a comentarios que se han dado en distintas instancias durante estos días, ¿qué gana realmente Codelco? ¿Era la mejor negociación que se podía hacer? Adelante, Ricardo, muchas gracias por estar acá. Creo que no te escuchamos. ¿Ahí? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Súper. Ya, disculpen. Bueno, primero que todo, desde Fundación Sol queremos agradecer a Olca por organizar este espacio de conversación, de discusión. Más que todo también un espacio para conocer a quienes están implicados desde hace ya bastante tiempo, como se ha contado por parte de Alejandro y de Elena respecto de esta temática. Y al mismo tiempo queremos tratar de aportar con algunos de los datos que van en línea con las temáticas que nosotros trabajamos en esta materia y con una mirada crítica también al respecto. Para partir, tener en cuenta la pregunta que nos hacía desde Olca, que en gran medida es probablemente una pregunta difícil de resolver en el corto plazo, porque si es la mejor negociación o no,
es algo que vamos a ir dilucidando a medida de que realmente sepamos cuál es el acuerdo que se va a resolver en esta materia, porque no olvidemos que estamos hablando hasta hoy día, y por suerte lo estamos discutiendo, respecto de un memorándum de entendimiento. Esto es una especie de base respecto de hacia dónde va a ir orientado un acuerdo, ¿ya? Según lo que se plantea en este propio documento, este acuerdo va a resolverse los últimos días del mes de marzo de este año. Eso en gran medida es algo bastante importante también porque nos da cierta orientación respecto de cuál va a ser la acción que van a ir tomando distintas organizaciones sociales, populares, sindicales, organizaciones de trabajadores y trabajadoras respecto de esta discusión. Y al mismo tiempo organizaciones como el propio observatorio, en este caso Olca, ¿verdad?, que ha estado desde hace ya bastante tiempo colocando acento sobre estos temas. En ese sentido, si miramos lo que se encuentra en este documento, lo primero que nos podemos preguntar y que salta a la vista es que existe una posición en la cual el Estado de Chile asume que se puede generar a través de esta estrategia público-privada una alianza con una empresa que es bastante conocida por todas las chilenas y chilenos, sobre todo por elementos vinculados con la corrupción política, elementos vinculados con la dictadura militar. Eso es SQM públicamente, es por lo que se le ha buscado conocer, más allá de la búsqueda de esta misma empresa de comprar publicidad en los medios de comunicación, en el horario prime, para poder colocar su logo, para poder colocar una imagen de una empresa que está en este momento tratando de liderar lo que ya se ha comentado en este panel, que tiene que ver con esta transición verde. Sin lugar a dudas, también ahí tenemos un punto muy relevante del cual hacernos cargo. ¿Quiénes están transitando en este momento hacia estas nuevas tecnologías, estas nuevas energías? Principalmente son aquellos países del norte global, aquellos países del centro de la economía mundial, quienes han ido desarrollando la forma de poder disfrutar y gozar de la mejor manera posible el beneficio que puede generar esta llamada transición. Entonces, desde ese punto de vista, SQM hoy es una empresa que tenemos que mirar como desde el punto de vista de quienes la controlan. Tenemos claro, y es por así decirlo, el hombre insignia, Ponce Lerú, ¿verdad?, en términos de quiénes son los dueños de esta compañía, pero también hay algo que muy pocas veces está en el presente, en el debate, y que desde Fundación Sol creemos que resulta importante que siempre lo traigamos a la mesa, que es que si observamos la documentación oficial de SQM, que está disponible, toda la persona la puede revisar a través de la Comisión para el Mercado Financiero, y vemos qué es lo que la propia empresa reporta en términos de sus controladores al año 2022, que es la última memoria anual que se encuentra disponible. Lo que ahí encontramos es que aparte del Grupo Pampa, donde vamos a encontrar principalmente la participación de Ponce Lerú, también tenemos parte del control de esta empresa o parte de los grandes accionistas de esta compañía a Inversiones TLC S.p.A., que es el nombre de fantasía que asume la conocida también como Tianqi, esta empresa china, de origen chino, que tiene, por lo menos a diciembre del 2022, según reporta la propia SQM, un 22,1% de la propiedad accionaria. Pero además de esto, desde la Fundación Sol también creemos que es muy importante mencionar que con el 10,6% de la propiedad accionaria de SQM tenemos a las AFP de Chile. ¿Ya? Tenemos distintas administradoras de fondos de pensiones que con el ahorro fruto del trabajo de miles o millones de trabajadores y trabajadoras que cotizan en esta AFP, utilizan ese dinero y lo invierten en las grandes compañías de nuestro país. Y una de esas grandes compañías es SQM, ¿ya? Y el volumen de propiedad que tienen la AFP en este caso, en términos de las acciones de las cuales ellas forman parte, son, como ya señalaba, cerca del 10,6%.
una participación bastante importante. Otros actores que participan en el control de esta compañía son principalmente inversionistas estadounidenses, que lo hacen a través de instrumentos financieros específicos para esa materia, y también otros bancos que participan principalmente representando algunos intereses extranjeros, junto con otra participación de corredoras de bolsa y distintas instituciones del sistema financiero. Entonces, acá hay un punto que es relevante, que tiene que ver con cómo este capital a nivel global hoy día está representado a través de esta empresa. O sea, hoy día SQM no es una empresa de todos los chilenos, no es una empresa del chileno Ponce Lerú. O sea, Ponce Lerú tiene una participación muy importante, pero al mismo tiempo, como hemos descrito, hay una serie de otras figuras financieras que están involucradas en la propiedad de esta compañía. Y al mismo tiempo es importante preguntarse, las y los trabajadores de Chile que cotizan en la AFP y que probablemente no son conscientes de cómo estas AFP invierten de manera importante en esta empresa, ¿cuál es la opinión que tienen al respecto de este acuerdo? ¿Cuál es la opinión que hay al respecto de que la AFP, principalmente el tipo de participación que tienen, es un tipo de participación en acciones que tienen derechos mucho más restringidos que el tipo de acción que tienen los otros participantes dentro de la propiedad? Porque SQM también tiene distintos tipos de paquetes accionarios, podríamos llamar, que dan acceso a distintos tipos de derechos. Y en este caso, es muy importante tener en cuenta que acá, pese a que participa en la AFP, realmente no se da la caricatura que podríamos señalar en algún momento, aludió el propio José Piñera, que era que cada chileno y cada chilena iba a ser dueño o propietario de una partecita de las grandes empresas de nuestro país. O sea, realmente acá lo que se da es que hay un sistema financiero que está enfrentando una crisis a nivel global que estamos viviendo desde hace ya bastantes años, y una crisis en términos de la acumulación de capital. Y esta crisis de acumulación de capital la enfrentan buscando los mejores acuerdos, los acuerdos que les permitan poder obtener el mayor nivel de acumulación de ganancias, teniendo al mismo tiempo el menor nivel de riesgos que sea posible. Entonces, es también ya de público conocimiento en este contexto que para SQM los días estaban contados en términos de la posibilidad de continuar explotando litio, que no olvidemos es uno de los minerales no concesionables, por así decirlo, y lo que hoy día hace SQM es principalmente a través de una autorización que el propio Estado le ha podido brindar, y lo que ha ganado SQM en este momento es más tiempo, es oxígeno, ha comprado tiempo para poder seguir acumulando y para poder seguir generando un buen efecto en términos financieros. Una vez que se publica este acuerdo, este preacuerdo, este memorándum de entendimiento, como hemos definido, y como se ha definido por las partes, las acciones de SQM también, que se cotizan en la bolsa de valores, presentan un incremento, es decir, tienen un resultado favorable. Y algunas cifras para redondear, para que tengamos una idea de la magnitud del negocio. SQM actualmente, según los datos que reportan su propia memoria, tiene tanto en Chile como en el resto del mundo, porque no olvidemos que estamos frente a una compañía global, estamos ante una compañía que es parte del capital global. Ponce Lerú hoy día es un jugador global en términos del gran capital, no es un chileno o chilena más, ¿ya? Y SQM tiene una cobertura en términos de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que forman parte de esta empresa en Chile y en el mundo, de prácticamente 7.000 trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Y es muy importante también ver cuáles son las expectativas de estos trabajadores y trabajadoras en función de lo que ha significado este memorándum de entendimiento y lo que va a significar a futuro el desarrollo de esta industria. Es muy importante que en cualquier tipo de negociación, creemos desde la Fundación Sol, que ocurra, la voz de las y los trabajadores y la incidencia concreta de las y los trabajadores sea un elemento crucial. O sea, desde nuestro punto de vista, no hay muchas formas de poder garantizar cuando el gran capital genera una alianza con el Estado, como solemos ver, que pueden haber resultados medianamente o ligeramente favorables si es que no hay participación concreta y real de las organizaciones colectivas de trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, en el 2022 SQM cerró con ventas de aproximadamente, que
estuvieron en aproximadamente los 10.710 millones de dólares. Y la utilidad neta que alcanzó SQM en el 2022 bordeó los 3.906 millones de dólares. ¿Ya? Si nos enfocamos en términos de algo que ellos destacan bastante como compañía en su memoria, que es la contribución que hicieron a las arcas fiscales a partir del pago de impuestos, ellos lo que indican es que tuvieron contribuciones de alrededor de 5.000 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, en gran medida, cuando ponderamos los resultados posibles de un futuro acuerdo, tenemos que tener en cuenta también cuáles pueden ser realmente los lineamientos a lo que esto nos estaría llevando bajo un mismo modelo. O sea, de partida podríamos pensar, bueno, ¿cuál es la alternativa real? Porque muchas veces se podría plantear que, claro, acá Codelco tiene que buscar cómo ser un ganador, el Estado chileno tiene que buscar cómo ser un ganador, quizás lo que habría que pensar en la industria chilena en relación a la explotación de este mineral, pero al mismo tiempo ese es el camino que el país, que el gran capital nacional, podríamos decir, ha estado llevando durante décadas y décadas, o sea, del salitre al cobre, también pasando por el carbón, o sea, la estructura de acumulación capitalista a partir del extractivismo sigue estando presente. No estamos frente a una alternativa, estamos frente a una continuidad de una estructura de acumulación que beneficia al gran capital a costa del trabajo y a costa de las comunidades que están hoy día en cierta medida ya manifestándose. Ya hay reportes de que hay enojo por parte de las comunidades respecto de este memorándum de entendimiento. ¿Qué es lo que se puede hacer de aquí a marzo? Esa es una de las preguntas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir de aquí a marzo en términos de enriquecer este debate? ¿Y por qué tiene que ser de aquí a marzo? O sea, ¿por qué estos plazos? ¿Por qué estos tiempos? ¿A quién le convienen? Hasta ahora, como hemos tratado de plantear, no le convienen a nadie más que a SQM. Y para cerrar, algunos datos para tener en cuenta cómo estuvo el año 2023 en esta compañía. O sea, en el 2023, Sokimich SQM ya pudo publicar información financiera hasta el mes de septiembre. Todavía no es pública la información a diciembre del año 2023, pero lo que observamos a septiembre del 2023, comparándolo con septiembre del 2022, es decir, comparando los mismos periodos, es que hay una ligera caída en la utilidad de SQM, ¿ya? No obstante, seguimos hablando de un volumen de ganancia bastante importante. O sea, en el septiembre del 2022, una ganancia cercana a los 2.700 millones de dólares versus septiembre del 2023, cuando estamos hablando de 1.800 millones de dólares. Entonces, claro, ahí se ve cómo este acuerdo le viene, como habíamos dicho anteriormente, con en un timing muy bueno, en un momento muy bueno para SQM. Es el gran ganador en este contexto. Y por último, hay datos que en el fondo se han revelado a través de informes oficiales del propio gobierno, que en el fondo plantean cuál va a ser el ritmo de la demanda en términos del carbonato de litio equivalente, que es uno de los elementos relevantes en términos de los bienes comunes naturales en este contexto del debate. Y lo que se señala es que va a haber un incremento desde una cantidad que hoy día ronda algo, por así decirlo, los 327 kilotoneladas, a llegar en el 2020 hasta unas cerca de 2.114 en el año 2030. O sea, es un crecimiento exponencial muy relevante, y como partió indicándose por parte de Olca, acá sabemos que al 2030 las condiciones más favorables no van a ser para el Estado en este contexto, ¿ya? Y al mismo tiempo, esto es desde el punto de vista del negocio extractivo, pero ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista de la llamada transición justa o de esta llamada transición verde? ¿Quiénes son realmente ganadores y ganadoras en ese contexto? Insistimos nuevamente, no son las naciones más pobres o los países del sur global, son los países del norte global, son los países que hoy día están en una disputa hegemónica en términos del control de estos recursos, que corresponden principalmente a la zona de Europa, Estados Unidos, y acá por lo menos también sabemos que hay una participación minoritaria en este caso, con esto cierro, de la República Popular China en esta empresa, que si bien
con relación a la participación de los capitales estadounidenses minoritaria, vemos cómo esta empresa, SQM, hoy día es una empresa bastante icónica en términos de este conflicto geopolítico y al mismo tiempo de lo que se nos promete como una transición hacia un futuro verde, que acá se ha puesto en debate también aquello. Con eso cierro, no quiero pasarme más del tiempo, ya sé que estoy en el tiempo, así que muchas gracias nuevamente por el espacio a quienes vinieron y sobre todo también a Olga. Ahí sí. Muchas gracias, Recaredo, por tu intervención, por los datos que nos comparten. Bueno, creo que es habitual esta pregunta respecto de, bueno, justicia para quién, que se repite en las exposiciones, ¿no? ¿Quién realmente hace la transición? Cuando nos toca estar del lado que le toca sostener las pérdidas. Bueno, queremos avanzar entonces con nuestro último panelista, Lucio. Y bueno, también para poder complementar dentro o con otra perspectiva, porque sabemos que Codelco, empresa minera, entonces que se desarrolla tanto en el país como a nivel también transnacional, entonces en base a este comportamiento y el análisis que tiene Olca ya de forma extendida en los años, eh, preguntarnos cómo ha desarrollado Codelco la minería en Chile y fuera del país, y en base a esto, qué podemos esperar a la luz de la Estrategia Nacional del Litio y del Memorándum de Entendimiento, y puntualizar también cuáles son los impactos socioambientales a los ecosistemas salares y particularmente al Salar de Atacama, que es el centro del memorándum, pero también al Salar de Maricunga, que aparece también mencionado y que sabemos que Codelco ya le ha hincado el diente. Eso, adelante, Lucio. Gracias, Karen. Gracias a Alejandro, a Elena y Recaredo por sus exposiciones. Eh, Quizás nos está faltando una caracterización un poco más detallada de este acuerdo eh, o memorándum de entendimiento para que los que están escuchando y no se han familiarizado con eso lo pudieran hacer, digamos. Pero de alguna manera los abordajes que se están haciendo en este panel están tocando en distintas aristas el acuerdo, ¿no? Y creo que es una buena manera también de motivar para que los que nos están escuchando, nos están viendo, para que puedan ir directamente al texto de este memorándum y hacerse su opinión, ¿no? A partir también de las visiones críticas que se están entregando. Yo quisiera eh, abordar tres cosas. Uno es de alguna manera evaluar el memorándum a la luz de la Estrategia Nacional del Litio. Eh, Segundo, a partir de el rol de Codelco en relación a la estrategia y en relación al acuerdo en particular. Y un tercer punto que tiene que ver con los impactos socioambientales en ecosistemas salares a propósito del acuerdo. O sea, cómo entregar algunos elementos que nos permitan dimensionar lo que está pasando actualmente en el salar y lo que eventualmente vemos que va a pasar a partir de las condiciones en que se está entregando este acuerdo. Algunas consideraciones previas que me parece importante tener presente, porque acá se trata de fijar la idea de que esta negociación es muy exitosa porque recupera para el Estado, ¿no? Eh, y en realidad, siendo estrictos con la legalidad vigente, con las condiciones, como explicaba Alejandro hace un rato, del sistema de contratos, en realidad el litio está definido como un mineral estratégico no concesible, no se entrega en concesión como los otros minerales, como el cobre, como el oro, etcétera. Por lo tanto, nunca ha dejado de ser propiamente propiedad del Estado, ¿no? Entonces, esto de hablar de la recuperación o de asimilar casi este hito a la gesta histórica de la nacionalización del cobre en tiempos de la Unidad Popular
aparentemente aparece como una exageración histórica, política, de establecer esa comparación. Esto se entrega a través de contratos especiales, en este caso contratos especiales de operación sobre litio, donde se establece una cuota y una cantidad de tiempo, ¿no? Una cuota de litio que se puede extraer. Por ejemplo, en el acuerdo se reconoce que es muy probable que Soquimich termine su cuota antes del 2030, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las condiciones del acuerdo se le están agregando 300.000 toneladas más adicionales a la cuota. O sea, no solamente la condición de repartir las utilidades de ese periodo está bastante desbalanceada, sino que además se le agrega la posibilidad de extraer más litio del que actualmente tiene en su cuota Soquimich, ¿no? Lo otro es que la constitución vigente considera los salares como minas, ¿no? Por lo tanto, se pueden constituir concesiones de las concesiones regulares, digamos, concesiones mineras en el subsuelo del salar y por lo tanto también en los acuíferos que son parte de estos salares. Lo otro que parece muy importante en esta relación y en esta negociación es considerar que, bueno, Chile es el segundo productor mundial de litio y tiene al año 2022 el 34% del mercado del litio, luego de Australia que tiene un 43%. O sea, es un actor muy importante. Pero el salar de Atacama en la situación chilena representa el 90% de las reservas de litio. O sea, el salar de Atacama es el 90% que tenemos que considerar en la estrategia nacional del litio. O sea, no es una cuestión menor, ¿no? Si bien es muy importante los salares y lo que puede causar la sobreexplotación y la explotación del litio en Maricunga, en Pedernales, en una serie de otros salares y lagunas salinas, ese precedente que se está estableciendo con este acuerdo representa el 90% de las reservas, o sea, de lo que todavía incluso falta por extraer. Lo otro es que si bien vamos a hacer una comparación o una evaluación de esto a la luz de la Estrategia Nacional del Litio, hay que constatar también que nosotros hemos sido de las organizaciones que fundamentadamente hemos planteado nuestra crítica a la Estrategia Nacional del Litio, sobre todo respecto a su legitimidad que se confecciona a partir de omitir, de no hacer una consulta ciudadana y sobre todo, por supuesto, la consulta indígena. O sea, una estrategia nacional del litio que se impone y que luego se empieza a supuestamente realizar diálogos y conversaciones, pero que no son vinculantes de ninguna manera respecto de esta estrategia. Entonces, y además está lo que ya se ha reconocido y planteado en este panel, que es la legitimidad de sentarse a la mesa con Soquimich, con todos los antecedentes que ya se han planteado. Nos parece muy importante tener presente esos elementos a la hora de entrar a discutir, ya sea la estrategia nacional o el acuerdo específico Soquimich-Codelco. A la luz de la estrategia nacional del litio, a nosotros nos queda la sensación de que acá los 8 hitos o los 8 elementos que componen esta estrategia nacional del litio se han reducido a una, que es la estrategia de incorporar al Estado en la actividad productiva del Salar de Atacama y que se reduce a este acuerdo que ya estamos conociendo o este memorándum, ¿no? En general, los 8 otros puntos de la estrategia nacional o hitos de la estrategia nacional prácticamente no tienen desarrollo. Quizás algunas cuestiones burocráticas como crear el Comité de Litio y Salares, que viene a ser como la entidad motor de toda esta estrategia, ¿no?
los procesos de diálogo, ampliamente cuestionados por las organizaciones que se han desarrollado se supone que se debían desarrollar en 5 regiones en los últimos meses, que son la base para el resto del desarrollo de las iniciativas consideradas en la estrategia, ¿no? Como también, por ejemplo, la creación de la empresa nacional del litio. Ahora se quiere presentar este acuerdo como un precedente para la empresa nacional del litio, pero no se ha dado ningún paso para crear la empresa nacional del litio que permita proyectar desde allí el resto de los elementos de la estrategia, ¿no? Y se ha priorizado por este acuerdo directo y de manera privada con Codelco, ¿no? O también la creación de la red de salares protegidos, la estrategia de proteger el 30% de todos los salares, o no se sabe, porque no hay antecedentes sobre qué significa ese anuncio que se hizo en la estrategia nacional. ¿Es el 30% de cada salar? ¿Es el 30% de todos los salares? ¿Son salares? ¿Son lagunas? Bueno, sobre eso no hay, ¿no? Modernizar el marco constitucional. No hay normas específicas para los salares. O sea, se hacen evaluaciones ambientales con parámetros generales, ¿no? Pero no hay normas específicas que apunten a establecer límites y a proteger los salarios, en definitiva, y sus ecosistemas, ¿no? Entonces, hay la creación del Instituto Tecnológico y de Investigación, ¿no? Dicen que debiera entrar a funcionar el primer semestre del próximo año. No se conoce ningún paso que apunte hacia la creación de este instituto, ¿no? Como también la prospección en otros salares. Bueno, hay una deficiencia extremadamente grande a la hora de evaluar el avance teórico de este memorándum en relación a los otros elementos de la Estrategia Nacional del Litio. Sobre el tema de Codelco en particular, ya lo mencionaba, queda la sensación de que una cosa son los 7 elementos de la Estrategia Nacional del Litio y Codelco, que tiene su propia estrategia y que se sobrepone al resto de los elementos de la estrategia, ¿no? Y que supuestamente empieza a marcar la pauta para todo el resto de los elementos, pero en el acuerdo prácticamente no están presentes las consideraciones que están comprometidas en la Estrategia Nacional del Litio, ¿no? Entonces, además Codelco es una empresa que está en crisis financiera, tiene una deuda de 18.000 millones de dólares, o sea, poner a Codelco al centro de la estrategia, no sé si es la mejor decisión, considerando que Codelco en la práctica también funciona casi como una empresa, como una corporación privada, ¿no? Se administra como una corporación privada. Entonces, creo que allí hay una cuestión que también hay que ponerle ojo, si bien legalmente y constitucionalmente es una de las entidades representando al Estado que puede intervenir en el caso de la explotación del litio. Además, ya se mencionaba al comienzo, ¿no? Codelco pasando a llevar las conversaciones que se venían realizando con los pueblos indígenas, el pueblo Coya, en el caso del Salar de Maricunga, va y compra un proyecto que ha sido cuestionado por la comunidad indígena, ¿no? Entonces un día se junta con las comunidades Coya en Copiapó y al día siguiente aparece comprando un proyecto profundamente cuestionado y que en este momento tiene acciones legales que impugnan su legitimidad, y va y lo compra y no le consulta a nadie y no da ninguna explicación al respecto, ¿no? Entonces creo que son elementos importantes al considerar que, bueno, que Codelco está al centro del avance de esta estrategia, por lo menos en lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Se centra mucho la acción y la negociación de Codelco en esta estrategia y particularmente en este acuerdo, ¿ya? Llama mucho la atención que no se consideren otras alternativas para la continuidad de la extracción del litio post 2030.
queda la sensación de que no se está velando por el interés general, por los patrimonios involucrados, no solamente por la cuestión económica. O sea, acá queda la sensación de que hay una estrategia negociadora y un objetivo de consolidar o capturar cierta renta en el corto plazo, ¿no? Y no considerar que esta es una decisión mucho más estratégica. Nosotros tenemos experiencia en varios casos de Codelco, pero particularmente en el caso de la incursión de Codelco con un proyecto en Ecuador que se llama Yurimagua. Nosotros hemos dado seguimiento a ese proyecto durante 10 años. Hemos intentado en distintos momentos conseguir información de ese proyecto por parte de Codelco y por parte de Cochilco, que es la entidad fiscalizadora de Codelco. Y no hay antecedentes, se niegan a entregar la información. El proyecto lo clausuraron legalmente, le quitaron el permiso ambiental recientemente en marzo del año pasado. Solicitamos la información de inversión, de la responsabilidad que se están determinando a propósito de esa mala gestión, un proyecto donde Codelco ingresó al territorio a partir de la militarización del territorio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos antecedentes para decir, Codelco y su gobierno corporativo en la práctica no son fiscalizables, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener confianza, además de otros antecedentes, sobre lo que pasa con Codelco? Para finalizar, o sea, los salares son ecosistemas frágiles, son de una biodiversidad única, cada uno de los salares es una particularidad, escasamente estudiado por el Estado. La mayoría de los estudios que existen los tienen las empresas y por lo tanto hay una situación de asimetría en el momento en que se tiene que conversar o debatir sobre estos temas. Son humedales, sobre los glaciares se hace minería de agua, ¿no? Se explota la salmuera que está en el subsuelo, ¿ya? Hay que considerar también que el Salar de Atacama ya tiene impactos importantísimos acumulados. De hecho, el Estado ha tenido que realizar demandas por daño ambiental contra empresas que operan en el Salar de Atacama en la extracción de agua, por ejemplo, como es el caso de la minera Saldívar, como es el caso de la minera Escondida de la BHP, como es también el caso de la otra empresa que opera litio en el salar que se llama Albemarle, ¿no? Y también recientemente se ha publicado un estudio que constata que en los últimos 11 años, a partir de la disminución y de la explotación que ha ido aumentando, se han desaparecido un poco más del 10% de los flamencos en esa zona. Es una zona que además es una ADI, es una área de desarrollo indígena, y por lo tanto nos preocupa mucho que este acuerdo esté aumentando. El acuerdo prácticamente duplica anualmente la cantidad de litio que hasta ahora se está extrayendo y está agregando la posibilidad que operen otros proyectos en el territorio. Entonces nos parece que los elementos de la Estrategia Nacional del Litio no están para nada presentes en la configuración de este acuerdo, y me sumo también a las preocupaciones que han hecho los otros panelistas porque eh, son cuestiones de largo plazo, estratégicas, y no se pueden estar tomando decisiones tan de corto plazo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Lucio, por compartirnos tus reflexiones. Eh, bueno, para darle curso a este conversatorio y seguir compartiendo estas perspectivas críticas, he estado revisando el chat de YouTube y hay algunas preguntas, y ahora para continuar vamos a dar unos minutos a cada panelista, bien para que pueda agregar otros elementos, responder preguntas, o también interpelar a otros de los panelistas. Están abiertas las posibilidades. Porque en realidad lo que necesitamos es enriquecer la discusión en base
a lo que ya se ha expuesto, pero también teniendo presente, como decía Lucio, las características de la Estrategia Nacional del Litio y ahora de este memorándum. Vamos a darle el mismo orden a los panelistas y bueno, además de, de los saludos que hay para y los aplausos, por decirlo así, a cada panelista, hay algunas preguntas. Para el caso de Alejandro, se pregunta, dice, mucho se ha intentado instalar que este memorándum de entendimiento es parecido al proceso de chilenización del cobre. ¿Qué tan así es desde la perspectiva histórica y política? Otras dos preguntas, o en realidad una pregunta y un comentario, que pueden ser respondidos por quien quiera tomarlos, porque no están dirigidos. Eh, una dice, ¿qué tan cierta es la implementación de nuevas tecnologías como reinyección de salmuera y separación del litio y salmuera por métodos alternativos a la evaporación? También se hace un comentario a propósito del tema del agua. ¿Qué opiniones hay sobre el estratégico silencio sobre este punto? Y se agrega una última pregunta que dice, ¿cómo comparan esta estrategia con la que está asumiendo Bolivia? Esas son las preguntas que tenemos hasta ahora en el chat. Eh, Le damos 15 minutos a cada uno y vamos a partir con Alejandro. 5 minutos a cada uno, ¿sí? Dijiste 15. No, 5. No, nos volvemos locos con 15 Me habían minutos. dado chip libre, ¿no? No, aquí Yo voy nos a quedamos hasta responder las 12, no hay problema. Ya, en perdón. menos minutos Entonces, la pregunta que me hacen. Bueno, igual sobre esa pregunta creo que los panelistas ya dieron algunas como reflexiones en torno a que básicamente la explotación del litio y capitales chinos, estadounidenses, y digo estadounidenses, tanto empresas como otras formas de financiamiento, y la AFP. Entonces, de partida el litio no es chileno, ¿no? Es imposible asemejar el proceso como si lo catalogaba, por ejemplo, bueno, Boris no dice que lo asemeja a ese proceso, pero dice que es un hito histórico, etcétera. Además porque, segundo, el proceso de chilenización se enmarcaba dentro de un proceso político, que era el de la Unidad Popular, que veía el proceso de nacionalización y chilenización como un paso concreto hacia procesos políticos más profundos, ¿no? Es decir, había una estrategia. Y tercero, creo que también fue un proceso que además fue acompañado de un movimiento popular que, si bien tenía diferencias o algunas tesis diferían, ¿no? de la tesis de la Unión Popular, tenía un compromiso político y social con el gobierno de Salvador Allende. Este proceso, la coyuntura, el hito, el contenido del gobierno, no posee ninguno de estos elementos. No hay una estrategia clara, como bien ya lo hemos mencionado acá, todos y todas, y sistémica también. No hay una estrategia de otro modelo de desarrollo o otra forma de entender el desarrollo. Es una discusión un poco más general esa, por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista. No hay una estrategia clara respecto a eso, en la cual podamos como, digamos, movimiento social, popular, organizaciones, académicos, etcétera, acoplarnos a ese movimiento. No existe esa claridad. Y segundo, eso se traduce también en que obviamente tampoco hay miles de personas defendiendo el programa del gobierno. Y creo que esas son suficientes diferencias en torno a este proceso que fue la chilenización del cobre. Eso al menos yo diría en torno a esa pregunta. ¿Quieres tomarte el resto del tiempo para hacer algún otro comentario? Em, Había una pregunta sobre el tema de Bolivia. Yo creo que, bueno, en una parte de la exposición mencioné que una de las dificultades para poder enfrentarnos a poderes tan grandes como son los norteamericanos, los chinos y los propios nacionales también, es que hay diversas formas en las cuales se ha estado tratando legalmente el litio en Bolivia, Argentina y Chile, ¿no? En Argentina son las provincias las que deciden qué hacer con el mineral. Eso implica que los ingresos de los inversionistas estratégicamente están yendo hacia las provincias, negociando con los gobernadores provinciales. Por tanto, hay una diferencia completa, o sea, hay una diferencia sustancial en torno a cómo se trabaja en Chile, que en términos
digamos, generales en términos estatales, ¿no? Y en Bolivia pasa un poco lo mismo. Bolivia implementó, o yo implementando, o intentando implementar hace varios años una estrategia de explotación del litio, no ha podido básicamente porque no tiene, digamos, los conocimientos tecnológicos a los cuales ha tenido que recurrir sí con otros países. Y ahí China y sobre todo, o sea, Alemania y sobre todo China han entrado a disputar, ¿no? el litio boliviano, que dice que el Salar de Uyuni es el más grande, y es verdad, pero claramente como bien señaló Lucio, el Salar de Atacama que tiene las mejores condiciones de extracción de litio, mucho más que el Salar de Hombre Muerto en Argentina y el Salar de Uyuni en Bolivia. Entonces, eso lo hace un salar clave. Pero insisto, o sea, sin una estrategia de articulación regional en estos tres países, que es una cosa que ya que parece hasta ilusoria, pensar en este momento, porque Boric, que parecía que uno podría decir, bueno, es alguien que podría instalar ciertos temas, eh, hace rato ya parece que se difuminó un poco esa estrategia de articulación, si es que existía. Argentina está en una cosa que bien ruda, que no sabemos cómo va a seguir avanzando. Y en Bolivia hay disputas internas también, en cómo se gestiona el proceso bolivariano entre Arce y Evo Morales. Entonces también digo, es un poco complejo el panorama en torno a cómo poder salirse de esta lógica que nos tiene como continente sacrificio en torno a la transición energética de otro sector, que es el norte global. Y eso creo que es un poco la clave, erosionar esa situación, esa condición periférica que tenemos, bueno, históricamente y que todavía no podemos subsanar. El litio aparece quizás como un elemento que nos podría, digamos, motorizar la construcción de ciertos poderes para poder destrabar esas lógicas, pero está muy lejos de constituirse eso, ¿no? Eso. Muchas gracias, Alejandro. Elena, ¿quisieras agregar algún comentario o algo también sobre las preguntas que se indicaron? También hablaron de la movilización que hay en este momento en Toconao. Si quisieras mencionar algo sobre eso. No, yo soy como, estoy en la tercera, yo estoy en Copiapó, Putumayo es la segunda región y no estamos tan informados, pero sí sabemos que el pueblo atacameño es bien movido en este mundo de cuestionar hoy en día y hacerse parte y hacerse escuchar lo que a ellos no les interesa o no quieren transar. O sea, ellos están súper alineados y tienen muy bien puestos sus horizontes en que las cosas sean transparentes y sea bien hecho. Y ojalá lo escuchen y todo el apoyo para el pueblo atacameño y más al de Toconao. Había una pregunta sobre la extracción del litio, que no las recuerdo, justo me hablaron. La forma de Había una, extraer. había una respecto de la implementación de nuevas tecnologías, Ujú. como la reinyección de salmuera y la separación de litio salmuera y por métodos alternativos a la evaporación. Y lo otro era respecto del silencio estratégico sobre el tema del agua. Mira, sobre la extracción del litio, si bien es cierto, ahí en la estrategia del litio que fue mencionada el año pasado, que fue publicada, sale que una de las prohibiciones estas piscinas vaporíticas, que las nuevas extracciones del litio tienen que ser con nuevas tecnologías, que es el DLE, que es la extracción del litio directo, los cuales también nosotros cuestionamos porque no están bien acá, al menos en Chile, no están probadas. Si bien es cierto, las probaron en algunas partes, suponte en Argentina están probadas, lo cual tienen un asevero de decir sí, funciona, pero no en el territorio en sí. A la final no llegaron a probarlas completamente, porque y acá en Chile, Cleantech, que es la empresa que quiere extraer salmuera de la laguna no, de la Laguna Verde y la Laguna Negro Francisco. Ellos están proponiendo la extracción del litio directo, de la salmuera directa, pero también son probadas en un laboratorio, en unas de estas piscinas de 200 litros y están hechas, y hay que también tener la distinción que algunas de estas extracciones se hacen con resinas orgánicas
que también deja residuos dentro de la reinyección, y las otras son con aceites. Se mezcla el agua con aceite y también se va toda esta impureza en la reinyección, igual se va. Todavía no hay un método efectivo de 100% de pureza de la reinyección y de la extracción del litio. Hay otras también que usan otra clase que se usan como unas bolitas, o como bolitas así, que se le pone electricidad, y las otras son ionizadas. Estas son otras extracciones que también una está propuesta por Sales de Maricunga, para el Salar de Maricunga, que es la otra empresa que está aprobada, pero tiene la RCA retrotraída por la consulta indígena, que ellos no dijeron que habían afectaciones, y el tribunal le retrotrajo la RCA hasta que hagan las consultas indígenas. Y ellos también tienen una propuesta, que esta empresa es de Francisco Javier Errázuriz, hijo, y ellos tienen una propuesta también, pues, de la extracción directa y la de reinyección, pero con electricidad. Y estas, si bien es cierto, también hicieron unos laboratorios de pruebas acá, lo cual según ellos dicen que sí, pero tampoco es algo que esté probado en terreno, es algo que solamente están probados en laboratorio, no es algo que sea por 100% efectivo y que nos vaya a dejar las mismas condiciones del salar, porque todos sabemos que cuando uno saca agua de algún lado, el pH cambia. Solamente por usar las manos, el pH del agua cambia. Cambia inclusive hasta la temperatura, porque la vas a reinyectar de otra temperatura, con una temperatura que no está dentro del salar. Entonces, todos los microorganismos que alimentan las aves, la flora y la fauna del salar, por sí van a tender a cambiar. Entonces, nosotros también pensamos y cuestionamos las nuevas tecnologías que no han sido aprobadas a nivel mundial. Chile quiere ser el conejillo de India para variar, y lo quieren proponer en este salar de Maricunga y en las lagunas que están aledañas al salar de Maricunga. Y también cabe destacar que esta empresa, que una de las que propuso, que es Clinte, también ellos están con una denuncia medioambiental por extracción ilegal de agua en la Laguna Negro Francisco. Entonces, ahí nosotros también cuestionamos al Estado, cómo siguen propiciando estas clases de convenio, estas clases de permiso a distintas empresas, y aceptando distintas cosas, y las mismas empresas todas tienen denuncias ambientales y comprobadas. Y ahí también va la confianza de las personas o de la ciudadanía en cómo vamos a hacer, cómo ellos quieren hacer las cosas bien, de buena fe, si las empresas que están aceptando en los territorios, ya sea Soquimich, Codelco, Cleantech, no sé, cualquiera otra, Salar Blanco, tienen problemas legales, tienen problemas ambientales, y siguen propiciando y dándole más poder para que destruyan los territorios. Y con respecto al agua, primero es lamentable que no se trate el tema hídrico y la afectación de este. Bueno, gracias. Muchas gracias, Elena. Yo sé que podemos seguir conversando hasta tarde sobre este tema, pero vamos a tratar de acotar los tiempos. Y bueno, quería darle el paso a Recaredo, para que agregue algún otro comentario o pueda referirse a alguna de las preguntas que surgieron del chat de YouTube. Sí, agradecer nuevamente, como dices tú, hay ojalá una voluntad de poder hacer más conversatorios como estos. O sea, ya sabemos que hay una fecha, se está hablando de fines de marzo. Ojalá de aquí a fines de marzo, 1, 100 o los que sean necesarios de conversatorio y de acciones al mismo tiempo, que estén vinculadas en visibilizar lo que tenemos sobre la mesa. ¿Y qué es lo que tenemos sobre la mesa? Una estrategia para seguir desarrollando el capitalismo a ultranza, que en gran medida, ¿qué es lo que, o sea, cuál es la estrategia del capitalismo? No es otra que acumular y acumular incesantemente. No tiene una lógica detrás, no tiene más complejidad que eso, es acumular por acumular, y en este caso eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una empresa
que, como bien se describió en este foro, estaba a las puertas de enfrentarse al fin de los plazos que tenía determinados para poder seguir explotando las cuotas que se le habían sido otorgadas, y que ahora recibe más oxígeno, recibe más tiempo y recibe con esto un fuerte espaldarazo del Estado, que al mismo tiempo esta empresa, que es SQM, ya está recibiendo recursos frescos desde el ahorro previsional de las y los trabajadores, que no deja de ser un punto relevante. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando en las consecuencias que tiene este capitalismo en la vida cotidiana de las personas, no es solo una consecuencia que se pueda expresar en términos del daño ambiental estructural, que acá también se ha descrito, sino que al mismo tiempo hay una suerte de poder estructural, que es el poder de quienes son dueños y controlan estas grandes compañías, que son las propias AFP, que están controladas en su mayoría por compañías de seguro estadounidenses, y que en gran medida no les conviene que esto cambie, y que tienen intereses también en esta industria. Tienen intereses en función de las redes de poder que esto significa, tienen intereses en función de la posición privilegiada que tienen sobre el mercado en términos de estos grandes volúmenes de capital que se transan, y al mismo tiempo interés por sobre todo en seguir acumulando ganancias a partir de la obligatoriedad de que se mantenga ese sistema. Entonces, cuando observamos, gracias a las distintas miradas que Olka logró convocar en este foro, observamos que desde el punto de vista de las comunidades, desde el punto de vista de lo que ha sido la trascendencia histórica de la relación del Estado con estos bienes comunes naturales, y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la economía y con el capitalismo a nivel global, estamos en una situación de crisis. Y esta crisis, al final del día, a quienes más afecta es a quienes viven de su trabajo y a quienes viven de los bienes comunes naturales que les rodean, es decir, a las comunidades. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta crisis? Si el propio Estado está promoviendo llegar a un acuerdo que tenga características similares a las que hemos visto hoy en día, a las que hemos visto a través de este memorándum, y al mismo tiempo preguntarnos qué pasaría si dentro de algunos puntos que han surgido como puntos críticos, como por ejemplo que Codelco participe con un 50+1% de las acciones, o que esto tenga la participación principal en el directorio por parte de SQM durante un periodo determinado. O sea, pero en realidad, ¿esos son los puntos más críticos? Porque ¿qué ocurriría si fuese otra empresa? Si fuese, como algunos también han dicho, que acá podría haber habido una licitación, pero hubiera sido otra compañía, probablemente otra transnacional, otra compañía global, del capitalismo global. No olvidemos que eso es SQM. Hubiera sido, en cierta medida, el mismo capitalismo buscando la forma de continuar su proceso de acumulación incesante, y al mismo tiempo con eso de mejorando la vida de trabajadores y trabajadoras y comunidades en general. Entonces, lo que desde Fundación Sol creemos que es central es poner este punto de crisis en el centro, porque esta crisis de acumulación del capitalismo a nivel global no va a llevar a otra cosa, sino que estrategias de este tipo cada vez más acentuadas, más aceleradas, que nos hacen pensar en posibles beneficios o en la búsqueda de posibles beneficios, que al final del día, si no hay un control efectivo por parte de las y los trabajadores sobre estos recursos, por parte de las comunidades, sobre los bienes comunes naturales, si no son realmente ellas quienes democratizan y quienes controlan estos procesos productivos para darle una orientación alternativa, es muy probable, y la historia así lo ha señalado, y en este panel también así lo hemos podido revisar, es muy probable que al final de cuentas continuemos en un círculo de hiperexplotación, en un círculo de degradación de nuestros bienes comunes naturales, de nuestro entorno, del medio ambiente, la naturaleza, y sobre todo de la calidad de vida de las generaciones que vienen. Porque también es importante asumir y observar que el deterioro ambiental no es una situación local. Hoy en día es una situación global que está afectando a quienes vivimos este momento histórico,
y afectará a las futuras generaciones. Por eso continuamos en la línea de poder promover alternativas populares que vengan desde la base social articulada, que busque construir una manera de enfrentar este supuesto capitalismo verde, si es que se le quiere poner un apellido, pero que al final de cuentas es el mismo proceso de acumulación incesante que no respeta a nada ni a nadie. Muchas gracias, Ricaredo. Y para terminar, Lucio, si quieres agregar algún comentario sobre las preguntas del chat o bien si quieres agregar otros comentarios. Quiero hacer ambas cosas. No, lo primero respecto de las preguntas de las nuevas tecnologías, ¿no? Como lo ha dicho Elena, en realidad no existen a nivel industrial esas nuevas tecnologías, ¿no? Hay un estudio que yo les recomendaría ver del centro, no me acuerdo bien el nombre, sobre minería, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, un centro especializado en estos temas, que hizo el año pasado una investigación que se llama Tendencias tecnológicas para la producción de litio a partir de salmueras de lagos salados, dos puntos, avances y vacíos de investigación para avanzar hacia procesos más sostenibles. Ellos hacen un registro de toda la ciencia en el mundo respecto de estas tecnologías. Y lo que se constata en ese estudio es que no existen. Existe una experiencia piloto en China y una experiencia piloto en el Salar Hombre Muerto en Argentina, ¿no? Por lo tanto, todo lo que se está hablando respecto, tanto lo que está incorporado en la Estrategia Nacional del Litio como lo que anuncian las empresas, es como decía Elena, están en carácter piloto y que no han sido escalados a procesos industriales, como lo que se requiere para una explotación como las que se están planteando, ¿no? Entonces, creo que hay que poner alerta sobre ese punto porque toda la justificación de incorporar más salares a la explotación del litio y ampliar la explotación del litio en el salar de Atacama en particular, se está basando en ese tipo de tecnología que hoy día no existe a escala industrial, y eso hay que tenerlo muy presente. De hecho, uno de las proyecciones del acuerdo de Soquimich y Codelco en relación a la etapa del 2031 al 2060 se basa en un proyecto que ya tenía Soquimich. No es un nuevo aporte del acuerdo entre Codelco y Soquimich, que es el proyecto Salar Futuro. Eso que tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías es algo que ya Soquimich lo tenía previsto porque se estaba jugando ya hace tiempo por mantener su explotación en el salar de Atacama, ¿no? Y por lo tanto, Codelco se hace parte de eso, que ya está diseñado por. Y eso dice que esa tecnología que requiere una inversión de 1.500 millones de dólares, que habría que ver de dónde van a salir, en esta asociación de Codelco con Soquimich, es para disminuir en un 50% el uso del agua. En otros lados están anunciando que las tasas de reducción de uso de agua serían de más del 90%, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner ojo en ese tipo de cuestiones para que no se permita la desinformación, ¿no? Y se trabaje con información que realmente dé garantía a las comunidades y en este caso al conjunto de nuestro país. Sin duda, acá se desconoce la relación de los salares como parte de los sistemas hídricos de los territorios en los que están, sobre todo que estamos hablando del desierto de Atacama, ¿no? Donde el conjunto de la vida depende de los sistemas hídricos de estos ecosistemas. Entonces, creo que la pregunta aparece muy certera desde ese punto de vista, porque acá se están comprometiendo cuotas de extracción de litio del salar de Atacama que no tienen ningún soporte técnico de evaluación que permita sostener que eso es factible realizar sin
transformar esto ya en una zona de sacrificio definitivamente y en un territorio insostenible para la vida de las comunidades y del ecosistema en esa zona. Sí, un minutito, Karen. Quería comentar otro tema que ha sido un argumento que se está usando mucho por los defensores del acuerdo, que tiene que ver con lo que llaman la continuidad, asegurar la continuidad operacional. Que este acuerdo estaría presionado porque Soquimich tiene la tecnología, Soquimich tiene las instalaciones, Soquimich tiene los trabajadores especializados, etc. Y en el acuerdo se establece que, primero, en el contrato actual de Soquimich con Corfo, queda establecido que al momento de terminar el acuerdo, el 2030, y si este contrato no continúa, los activos de Soquimich tiene una preferencia para su adquisición, o sea, para que haya un traspaso el Estado, la Corfo, ¿no? Y en este mismo acuerdo se establece una cláusula, una condición de que Corfo y Codelco, en este caso a nombre de la Corfo, renuncie a eh, a esa opción preferencial. Y luego, en el mismo acuerdo, más adelante dice el aporte a la sociedad operativa de todos los activos, empleados y contratos que deban quedar incluidos en la asociación, así como bueno, o sea, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que por un lado se renuncia a esa opción preferencial? Porque esa sería una condición básica para la continuidad operacional de la extracción del litio en el Salar de Atacama, y por otro lado se le permite que eso mismo, luego en el mismo acuerdo, Soquimich lo ponga como parte de los aportes que realizaría a esta asociación. Entonces, bueno, son varios temas que quedan abiertos en respecto a la conveniencia de este acuerdo entre Codelco y Soquimich. Muchas gracias y disculpen si me alargué un poquito. Y gracias por acceder a nombre del OLCA a este panel, y ojalá podamos seguir conversando en los desafíos que representa este tema y otros ligados a las cuestiones estratégicas de nuestro país. Muchas gracias, Lucio. Con las palabras de Lucio vamos a cerrar este conversatorio. Como todas fueron exponiendo, hay todavía hay muchos cabos sueltos, hay mucho que seguir discutiendo y que seguir problematizando de este memorándum de entendimiento, teniendo presente que este no es el contrato definitivo. Entonces debiéramos, cuando menos, movilizarnos para tratar de tener la mejor versión posible dadas las condiciones actuales, ¿no? Eh, Muchas gracias por participar con nosotros, tanto Alejandro como Recaredo, Elena y también Lucio, y también a las personas que se conectaron a la transmisión en línea. Y bueno, saludamos también a las personas que nos escucharán en diferido y esperamos que esta instancia sea provechosa para sus reflexiones. Eso, y nos vemos en una próxima ocasión.